Esta semana, la verdad, ha sido una semana muy intensa en cuestión de que Dios está acelerando cosas, Dios está acelerando procesos y, y cuando Dios acelera procesos, porque cosas van a empezar a suceder. Hemos, le he estado platicando a algunos de ustedes, las dinámicas de esta nuestra iglesia va a empezar a cambiar. En junio vamos a hacer algunos cambios con las clases, vamos a hacer algunos cambios con los discipulados, pero esto es porque Dios nos va a traer a funcionar. Dios no, ahora sí que no venimos los domingos a ocupar una silla y no venimos en los domingos a ver qué aprendemos, venimos los domingos a entregarle todo a nuestro Señor. Y cada vez que hay una prédica o una clase como que la que hay el día de hoy, es esa parte que Dios necesita en nuestro corazón, que empecemos o que terminemos de activar, ¿sí? Cada semana el Señor nos ha estado hablando de cosas muy interesantes y hemos tenido varias semanas que hemos estado hablando acerca de nuestra identidad. Y ahora no es la excepción, porque si yo quisiera hacer las cosas a mi modo, va a haber un momento en el que voy a tronar porque mi opinión es limitada, siendo que la opinión de Dios es ilimitada. Dios dio una palabra que tiene un impacto eterno, ¿no? Uno de los ejemplos que a mí me encantaba y que me ha encantado ver es con Oscar, porque me dice que todas las semanas lo tengo que usar de ejemplo, pero Oscar, cuando llegó a la iglesia, lo único que tenía era un corazón completamente dispuesto a entregárselo al Señor y yo creo que de las personas que yo conozco ha sido una de las personas que ha entregado su corazón de una manera más genuina que nadie, porque tanto Oscar como Dayana, porque aparte está en un gran momento de necesidad. Pero hubo un momento en el que cada vez que Oscar y yo empezábamos a platicar, Oscar venía y me platicaba con lujo de detalles todo lo que le pasaba y yo le platicaba todo lo que le pasaba, todo lo contrario a lo que él me platicaba y se lo explicaba desde la Biblia. Y siempre me decía, no, René, es que tú no sabes, ¿no? Entonces, un día, consultando a Dios, me dijo, pues oblígalo, pues él ya dijo que quiere, entonces ya no es mala onda, ¿no? Entonces, un día me decidí y le dije, Oscar, te voy a enseñar por medio de dar lo que no tienes a convertirte en un verdadero cristiano, y no porque no lo fuera, sino porque esa es la actitud. Cuando damos aún lo que no tenemos, nos convertimos en reflejo de Jesús. Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que el que dar la vida por un amigo, ¿sí? Y una de las cosas que a mí que me encantó fue que tanto Oscar como Dayana llegaron a Mazatlán sin saber de qué se trataba, y en el momento que llegaron ahí Dios los instaló y los llenó de lo que necesitaban y empezaron a funcionar como si toda la vida hubieran estado ahí, ¿no? Entonces, esta semana Dios me ha estado no como que, me ha estado explicando específicamente qué pasó en Mazatlán, cómo pasó en Mazatlán y cómo lo vamos a traer al resto de la iglesia. Y esto es nada más un pequeño ejemplo. Porque nos pasa que nosotros empezamos a vivir nuestra vida cotidiana, ¿no? Y empezamos a enrolarnos en lo que estamos haciendo. Y de repente nos damos cuenta que no nos alcanza el tiempo. Ya sabemos que nos levantamos a cierta hora, nos vamos a trabajar a cierta hora. Después de que nos vamos a trabajar, vamos a comer a la casa o a donde vayamos a comer, salimos y luego después de que salimos, llegamos a la casa o a donde sea y sentimos que se nos fue el día y que no nos alcanzó. Y luego llega alguien como René y te dice, oye, te espero en la reunión, te espero en la iglesia. Y todo el mundo te dice, no, René, es que tú no sabes mi vida, es que yo no tengo tiempo, es que mira, y empezamos a convertirnos en expertos de nuestras situaciones, ¿sí? Todo el tiempo nos empezamos a justificar en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que sabemos, ¿sí? Luego, ayer estábamos viendo una película y en esta película había una mujer y esta mujer estaba viendo que su marido se estaba convirtiendo en alguien hostil y se estaba convirtiendo en alguien agresivo. Y estaba tan involucrada con su situación que empezó a pensar que su marido tenía una amante. Y entonces se lo empieza a confesar a una amiga y entonces le dice la amiga, bueno, ¿y conoces a la mujer? Le dijo, no. ¿Lo has visto? No. ¿Le has cachado algo? No, pero en mi corazón lo sé. Y dije, en su corazón lo sabe, y la Biblia nos enseña que no hay cosa más engañosa que el corazón. Pero somos unos expertos del corazón. Vivimos guiados y vivimos gobernados por lo que hay en nuestro corazón, por lo que pensamos y por lo que sentimos. Y entonces nos dejamos envolver por nuestra realidad, ¿sí? Yo me acuerdo cuando pesaba yo un poquito más que lo que peso ahora, ¿sí?
Yo me acuerdo que yo decía que era muy difícil bajar de peso. Y es algo que yo siempre lo tenía en mente. Yo decía, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio y no tengo una capacidad de comer mejor. Déjalo, aquí no pasa nada. ¿Sí? Aquí que se quede. Entonces, yo decía, yo no tengo una capacidad de comer mejor, porque yo viajo todo el tiempo y en los hoteles y en los restaurantes siempre hay el mismo sándwich aguado y está la misma ensalada fea y me sabía todos los sándwiches Montecristo de todos los hoteles que yo visitaba porque era lo único que comía y a eso atribuía yo mi gordura, ¿no? Y vivía muy contento y muy conforme con mi manera de vivir. Y me acuerdo que un día le dije a Dios, Dios, yo quiero pedirte a ti que me des una manera de adelgazar que sea conforme a ti. Yo no puedo hacer dieta, yo no puedo hacer... Eso es todo. Yo le decía a Dios, yo quiero que me des una manera de bajar de peso que no implique dietas y que no implique hacer ejercicios y que no implique cambiar mi manera de vivir. Le dije, pero lo que tú me mandes, yo lo voy a aceptar y yo lo voy a hacer. Y cuando lo dije de corazón. Y pasaron 2 días exactamente de que se lo dije. Y me encuentro una amiga que había bajado de 160 a 100 kilos. Y le pregunto, oye, ¿cómo le hiciste? No, pues me tomé estas pastillas que son naturales y no llevan dieta y no llevan ejercicio. Y la volteé a ver a ella y luego volteé a ver así. Y le digo, Y le digo, ¿en serio, en serio? Y me dijo, sí. Me dijo, es más, mira, aquí traigo un frasco y te lo voy a regalar. Y yo dije, ¿así de fácil? Está medio difícil, ¿no? Y guardé mi frasco y lo puse en el olvido. Pero cada vez que movía algo, siempre era ese típico cajón donde abres y siempre te encuentras las cosas. Y decía, bueno, es que ahí está el famoso frasco, ¿no? Y dije, ¿qué me puede pasar si pruebo? Pues no puede pasar nada, ¿no? Y al día de hoy, después de probar ese frasco, me di cuenta que sí funcionaban. Bajé 42 kilos de peso, ¿sí? Y me di cuenta que había una verdad que iba más allá de mi realidad. No he dejado de viajar. No he cambiado mi dieta, no he cambiado mi manera de vivir, pero Dios contestó mi oración. Y entonces digo, bueno, es que Dios para todo tiene una respuesta. Hay que cambiar nuestro entendimiento, ¿no? Alberto Einstein decía que la definición de la locura, ¿sí?, es cuando hacemos siempre la misma cosa esperando obtener un resultado diferente. Y normalmente vivimos locos porque nuestra alma y nuestro corazón viven enloquecidos a causa de nuestras situaciones. Y cuando viene alguien y nos da un consejo, lo primero que decimos es, ¿qué sabes tú de mi situación? Necesitarías estar en mis zapatos. Y yo digo, pues yo no estoy en tus zapatos, pero ¿sabes qué? Tengo una ventaja, estoy aquí afuerita. Y lo veo desde afuera y tengo la ventaja de que Dios me ha dado la capacidad de dar consejo. Y te voy a dar un consejo de acuerdo a lo que Dios me habla. Porque fuera de nuestra realidad existe una verdad. Y la Biblia nos enseña y nos dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La realidad te ata, pero la verdad te hace libre, ¿no? Porque nosotros tenemos una sabiduría muy buena. Existe una sabiduría popular que dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y yo digo, eso es una tontería. Porque entonces, ¿para qué está la Biblia, no? ¿Por qué voy a tener que pasar yo por todos los errores de los hombres de la Biblia si Dios ya lo puso ahí para que aprendiéramos y fuéramos sabios, ¿no? Nos hacemos sabios en nuestro propio entendimiento. Y fíjense nada más, les voy a leer un pasaje muy tremendo, muy tremendo, y les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Lo voy a leer en versión Reina Valera porque ahorita les voy a explicar por qué, pero porque esto explica muy bien lo que les quiero decir, ¿sí? Nos vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 1, al versículo 22. El libro de Romanos está, después de los 4 evangelios, está el libro de Hechos y luego está el libro de Romanos. Romanos 1, en el capítulo 1, en el versículo 22. Me avisan cuando estén ahí. ¿Ya? Ok. Dice así. Romanos 1, 22 al 27, Luis Miguel. Dice, profesando ser sabios,
se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de modo igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendió en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjense nada más, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza del hombre corruptible. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia nos enseña que Dios nos hizo su imagen y semejanza, y la Biblia confiesa que Dios nos hizo dioses. Nos describe a nosotros mismos como dioses, porque nadie, sino con el poder de Dios, puede hacer las cosas que Dios hace. Por eso Dios puso dones, puso ministerios, puso frutos en nosotros para que reflejáramos su gloria, ¿sí? Pero nosotros, lejos de hacernos semejantes a Dios, ¿qué hacemos? Tratamos que Dios se haga semejante a nosotros, ¿sí? Por eso existen las vírgenes. Había una virgen que era madre de Dios, madre de Jesús, pero en cada país cada quien tiene su propia virgen porque no le es suficiente la madre de Dios. Unos la quieren morena, otros la quieren negra, otros la quieren china, la otros la quieren lacia, ¿sí? Porque cada quien quiere hacer a Dios semejante a sí, en vez de hacerse a sí mismos semejantes a Dios, ¿no? Por eso hay tantos santos, porque los santos se parecen a nosotros. Ahora está el famoso Malverde, ¿no? Que es el dios de los narcos. O sea, también hay un santo que alguna vez fue narco y siendo narco subió al cielo, según ellos. ¿Y qué quiere decir? En vez de hacerse santos, apartados para Dios, ¿sí? Hicieron a los hombres que se apartaron para Dios semejantes a sí mismos. Y entonces empezamos a justificarnos, porque somos víctimas de lo que pensamos y de lo que sentimos. Había una atleta olímpica que era destacada por las carreras con vallas y los saltos de altura, que se llamaba Yvonne Buschbaum. Ella era alemana. Y ella, entre más se esforzaba, más ganaba. Y era una mujer sumamente talentosa, era una mujer sumamente exitosa en su ramo, era un ejemplo a seguir. Pero ella vivía inconforme porque ella decía que ella era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Y lo insistió, y lo insistió, y lo insistió, y tuvo que sacrificar su carrera deportiva, y tuvo que sacrificar su papel como mujer, y empezó a hacerse tratamientos hormonales, y empezó a hacerse operaciones, al grado que el día de hoy se llama Balian Buschbaum, y la comunidad europea ha tenido que aceptar su nueva identidad como hombre. Y cuando uno ve sus fotografías y cuando uno lo ve en video, ya quisiéramos los hombres ser tan masculinos como ella. El problema es que ahora como hombre tampoco encuentra aquello que buscaba, porque no es un hombre de verdad, ¿sí? En el interior sigue siendo una mujer. Y esa es una parte de donde Dios nos describió y dijo: Dios, el hombre tiene que ser cabeza, la mujer tiene que ser la ayuda idónea, ¿sí? Y hay una parte de nuestra naturaleza que nos hace funcionar de una manera natural. Piensen en esto. Están los famosos, vámonos al revés, que a lo mejor es un poquito más común en nuestra comunidad, ¿no? La homosexualidad. El homosexual pretende ser mujer, pero pretende ser líder, porque el liderazgo está en su carne, está en su DNA, en su ADN. Estoy como gringo, ¿verdad? En su ADN. Porque necesitan crecer, necesitan destacar, porque esa es la naturaleza que Dios nos dio como hombres. No podemos ir en contra. Este chavo, Balian Buschbaum, como se ve, no es un hombre, ¿sí? Físicamente es un hombre en todos los aspectos, pero no tiene una capacidad de disfrutar el ser hombre, porque tiene una bombita que tiene que echar a andar
para que pueda funcionar como hombre. ¿Sí? No es hombre porque no tiene la capacidad de disfrutar lo que los hombres disfrutamos. Disfruta el dominar a las demás personas a lo mejor, o el conquistar a las demás personas. Y sabe cómo conquistar a una mujer porque es una mujer, y qué mejor que una mujer sabe lo que una mujer quiere. Pero la Biblia nos dice que nos hacemos sabios en nuestro propio entendimiento y a su vez nos hacemos necios delante de Dios. Este hombre, y el por qué traje este tema, que no quería yo profundizar tanto, es esto: cuando me tocó ver el reportaje de su transformación, me impactó que este hombre sabía, o esta persona, para no decir ni que es hombre ni mujer, hizo tantas investigaciones acerca de las hormonas y de los cromosomas y de no sé qué y de no sé cuánto, y todo lo que quería era demostrarle al mundo que Dios se había equivocado. Y lo más chistoso del asunto es que cuando ve uno los reportajes que les hicieron a los médicos que lo operaron, pues los médicos decían, pues nosotros nos pagan por hacer lo que tenemos que hacer, yo no tengo por qué darle la razón a este cuate, ¿no? Y el cuate que lo entrevistó y el que le hizo el reportaje le dijo: a mí no me interesa que me convenzas, a mí me interesa, o sea, es muy interesante tu caso y quiero aprender de ti, pero no, yo no gano ni tú ganas nada porque yo te crea. Y estas personas viven toda una vida luchando por convencer a los demás de algo que solamente a ellos les importa, ¿sí? Porque nadie es beneficiado porque esta persona sea de un género o sea del otro, ¿no? Así nos pasa a ustedes y a mí. Cada uno tenemos nuestros problemas, cada uno tenemos las cosas por las que oramos y por las cosas por las que batallamos. Y todo el tiempo nos estamos justificando y nos empezamos a ser expertos y nos empezamos a ser sabios en nuestra propia materia, siendo que a los demás no les importa, y nunca le preguntamos a Dios de qué se trató. Aquí la palabra en Romanos dice: se hicieron tan sabios que dejaron el uso natural de la mujer. ¿Sabes qué? La mujer supo tanto de sí misma que llegó un momento que se dio cuenta que no necesitaba un hombre porque ella sabía más de sí que el hombre que estaba alrededor de ella. Dice: los hombres se dejaron así, dejando el uso a la mujer, y se entregaron a la lascivia, entregándose los unos a los otros. Porque ¿quién puede complacer a un hombre mejor que un hombre? Por supuesto. Pero estamos entendiendo que todo lo que habla aquí, en esta palabra, habla alrededor de la pasión, ¿sí? Y la pasión es una palabra muy peligrosa porque ciertamente Dios tiene una pasión por nosotros. Somos, si lo decimos así, su ocupación favorita. Somos una combinación entre su hobby, entre su amor y entre su deleite, ¿sí? Pero la palabra, en la Biblia, cada vez que se escribe la palabra pasión, aquí hablaba de pasiones vergonzosas, ¿sí? Hay otra palabra que nos previene de las pasiones juveniles. Y cuando nosotros entendemos en el español y en el castellano la palabra pasión, mucha gente dice: ay, qué bueno, él es muy apasionado. A mí me gusta, por ejemplo, Pablo es una persona que le gusta mucho su compañía, y cada vez que hay un evento de Movistar, él publica con mucha pasión todos los eventos de su empresa. Y digo: mira, es un hombre apasionado por su empresa, ¿no? Digo: qué bueno. Pero ¿hasta dónde vamos a llevar esa pasión? Porque la pasión tiene que ver con un exceso. Las pasiones juveniles tienen que ver cuando ahora sí que cuando lo que hay adentro de nosotros nos gobierna por encima de lo que Dios dice, ¿sí? Hay gente que es apasionada por el deporte, ¿no? Hay madres apasionadas, hay madres tan apasionadas por sus hijos que dejan a un lado a sus maridos. El otro día, se los platicé hace unas semanas, hubo un hombre que agarró a su bebé de los pies y lo golpeó contra la pared hasta matarlo, porque su mujer ya no le daba su lugar como esposo. Y lo platicaba con alguien esta semana: oye, espérame, tus hijos son la consecuencia del acuerdo que hiciste con una persona, ¿sí? Por tanto, la persona a la que escogiste y con la que tienes una relación es primero, porque viene de parte de tu voluntad. Por eso Dios no nos obliga a tener una relación con Él. Dios nos invita a tener una relación con Él para que nosotros siempre tengamos esa conciencia y sea Él primero, porque Él fue nuestra elección, Él no se nos impuso. Y en nuestras relaciones con las personas es exactamente igual. Nuestros esposos y nuestras esposas siempre van primero porque los escogimos.
Antes que los hijos son la consecuencia de tu buena decisión, ¿sí? Si tú pones delante de tu marido a tus hijos, va a haber un momento en que su marido se va a enojar y se va a cansar y se va a ir y te vas a quedar con tus hijos. Si tú antepones a tu marido a todo, ustedes dos van a batallar menos con sus hijos los dos, ¿sí? Porque los hijos son de los dos, tienen consecuencia. De eso se trata. Ahora, uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? El hombre tiene una necesidad de dar, está en su naturaleza, el hombre tiene que dar. La mujer tiene que sentirse amada y la mujer tiene una necesidad natural de respetar al hombre. Es un círculo. Y cuando ese círculo va funcionando bien, los hijos van a ser beneficiados, porque lo primero que van a hacer van a aprender a funcionar de la manera adecuada, libres de pasiones, siempre con un entendimiento frío, calculado, ¿sí? Sabio, ¿sí? La sabiduría, hay mucha gente que tiene muchos conceptos de sabiduría, pero la sabiduría tiene que ver con el equivocarse una sola vez y no volverse a equivocar de nuevo con lo mismo. La sabiduría tiene que ver con el avanzar, con el crecer. No tiene que ver no tiene nada de malo equivocarse, es de sabios equivocarse, porque ahí vamos a entender de dónde viene el error para no volverlo a cometer, ¿sí? La palabra dice, ¿sí?, que en la multitud de consejos, en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo tengo que estar rodeado de personas que me aconsejen. Empezando por ¿quién? Por mi esposo o por mi esposa. ¿Quién me va a poder aconsejar mejor? Por mis padres. ¿Quién me conoce mejor que mis padres como para aconsejarme? Por mis pastores, ¿sí? Si le entregamos nuestra vida a un pastor, ¿quién mejor nos va a bendecir de ese lado? Imagínense nada más esto. Si yo estoy casado, ¿sí?, nada más por estar casado ya tengo una consejera en mi esposa. Nada más por estar casado tengo 2 consejeros que son mis papás y 2 consejeros que son mis suegros, ¿sí? Nada más por estar casado y ser un cristiano, ya tengo otros 2 consejeros que son mis pastores, ¿sí? Ya tengo 7 personas cercanas, ¿sí?, inmediatas, de las cuales recibir consejo y de las cuales llenarme de sabiduría. Saber que en el común amor que hay por nosotros, por mí, voy a encontrar el mejor camino a elegir, ¿no? Dice consejo, la multitud de consejeros. Eso quiere decir, yo puedo ir a preguntarle a mi mamá y mi mamá me va a dar su opinión y yo voy a tomar el mejor criterio, pero cuando tome el criterio de todos voy a tomar una decisión sabia. Nuestra vida debería estar llena de consejo, ¿sí? Nuestra vida debería de estar llena de consejo. Ese es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? El otro día me tocó llegar con alguien que estaba tratando de empezar un negocio y fue con alguien a pedirle consejo y el otro le está diciendo, no le hagas así. No, le dije, pues vienes por consejo, no vienes por la obligación, ¿no? No vienes a decir cómo te hagan las cosas. La Biblia nos enseña eso. Siempre todos los hombres fueron consejeros. Jesús fue el mejor consejero de sus discípulos. Los mismos sabios de la ley en los tiempos de Jesús iban y consultaban a Jesús porque estaban acostumbrados a recibir consejos. Y eso, que profesaban una doctrina completamente distinta a la de Jesús. Pero decían, ¿sabes qué? Vamos a buscar, este hombre ha vivido la palabra, vamos a creerle. Pero normalmente hacemos lo contrario, ¿sí? Normalmente nos aferramos a nuestra idea, nos aferramos a nuestra situación. Es como, ¿nunca les ha pasado a la gente que tiene hijos enfermos, parientes enfermos, gente con algún síndrome? Me encantan todas las fundaciones de los síndromes, ¿no? Mi hijo tuvo un síndrome de no sé qué y ahora empiezo a documentarme y a documentarme y a documentarme y a documentarme y me convierto en un experto y en un sabio del síndrome, al grado que necesito abrir una fundación para ahora sí ser víctima del síndrome junto con un montón de personas. Pero la Biblia dice que mis manos son el instrumento para sanar a cualquier síndrome y cualquier mal. No tenemos que hablar, no tenemos que pedir, dice, tenemos que imponer las manos. Y eso viene en Marcos 16 del 15 al 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Eso quiere decir, no es que sepas mucho de Dios, es que creas. Cada cosa que sabes de Dios la tienes que creer. Y en el momento que la creas, que la pongas en práctica. Y dice, y comerán cosa mortífera y no les hará daño.
¿Sí? ¿Qué más dice Pablo? A ver, tú que lo estás buscando ahí, aprovechándote. Este cable no nos alcanza tanto como el otro. Marcos 16, del 15 al 18, porque esa versión está muy buena la que traes tú. Fuerte para que te oigas el micrófono. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todo el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Fíjense nada más que interesante, dice, vayan por el mundo y prediquen la buena noticia. ¿Sabes qué? Para todo lo que hay en tu vida hay una solución. ¿Te quedaste sin trabajo? Hay una solución en Cristo. ¿Te dejó tu esposa o tu esposo? Hay una solución en Cristo. ¿Tu suegra está enferma? Hay una solución en Cristo. ¿Sí? ¿Tienes deudas? Hay una solución en Cristo. Y dice, y estas señales milagrosas seguirán a los que creen. Y fíjense nada más por dónde empieza. Dice, y echarán fuera demonios. ¿Sí? Yo eso es algo que lo he estado meditando en las últimas semanas y yo lo veo de esta manera. La homeopatía dice que todas las enfermedades vienen de un sentimiento mal encausado. Sentí algo de manera y no lo saqué por donde debía salir y se refleja en una enfermedad. ¿Sí? Si nos vamos al mundo espiritual, entendemos que hay espíritus que habitan en nosotros y que crean ciertas cosas y que por lo general estos espíritus son herencias de las generaciones previas. Y cuando entiendo que lo físico se tipifica en lo espiritual, puedo entender por qué, por ejemplo, síndromes como el de Down, ¿sí? Que dices, qué impresionante que familias que no tienen nada que ver tengan hijos que tienen el mismo mal y los hijos se parezcan físicamente. ¿No? Se parecen físicamente. Lo físico tipifica lo espiritual. ¿Qué quiere decir? En sus familias hay comportamientos similares que han provocado herencias similares y que salen igual de fácil, ¿sí? Y salen igual de fácil. Así de sencillo. Y no estoy así como que diciendo, ay, papás pecadores que tienen hijos con... No, simplemente entender que todo viene del mismo lugar. A esos mismos niños, alguien tiene que poder orar y entender qué es lo que hay en sus vidas y qué fue lo que heredaron. Y para que puedan liberarle de la misma manera, ¿no? Y no son liberaciones así como la del exorcista, para nada, ¿sí? Son liberaciones muy sencillas que simplemente salen de nosotros. Hay veces que la verdad que Dios pone en nosotros, voy a poner a cargar al niño yo, para que me pongan atención a mí, ¿sí? Hay veces que verdades espirituales tan claras pueden transformar realidades, porque nadie tiene por qué estar enfermo y nadie tiene por qué vivir atado a nada. Nadie tiene por qué vivir atado a la pobreza, nadie tiene por qué vivir atado a la depresión, nadie tiene por qué vivir atado a ninguna enfermedad. ¿Sí? Lo único que nos hace falta, según lo que acabamos de leer y entender en la Gran Comisión, es creer en lo que Dios dijo. Entonces, hay veces que sí, pedimos consejo y hay cosas que nos dicen que no nos gustan, ¿sí? Pero no nos gustan porque no lo vemos posible dentro de nuestro rango de acción, ¿no? Yo por más de 15 años fui obeso y durante 15 años no vi la alternativa y se los prometo no la veía. Es más, empecé a tomar mi tratamiento con el cual estaba yo bajando de peso, que lo empecé a tomar en diciembre y en marzo, a pesar de que ya había bajado 15 kilos, yo nunca la veía llegar, al grado que en marzo fui y tiré toda mi ropa que tenía de cuando era delgado. Porque mi visión era obtusa, a pesar de que estaba viendo los resultados. Porque en mi mente y en mi corazón yo no me había dejado de ver obeso, ¿sí? Pero había una verdad que era diferente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El factor de cambio está en nosotros, somos nosotros. Jesús ya nos rescató. Entiendo que todos los que estamos aquí ya confesamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya fuimos hechos nuevos, ya no tenemos pasado. Eso es lo mejor de todo, ya no tenemos pasado. Entonces, si no tenemos pasado, no tenemos nada de qué hacernos expertos,
porque ya no tenemos conocimiento de lo que nos llevó a donde estamos. Ahora no podemos ver sino hacia adelante y empezar a caminar, ¿sí? Como decía, hay mucha gente que lo ve y fíjense nada más qué interesante es esto. Hay mucha gente que te dice, vive cada día como si fuera el último. ¿Les han escuchado esa frase? Jesús dice algo muy diferente, vive cada día como si fuera el primero. ¿No? Porque si yo vivo cada día como si fuera el último, voy a llenarme de ansiedad de todas las cosas que no hice. Me voy a frustrar, no voy a poder disfrutar como debería. Pero si vivo cada día como si fuera el primero, todo el día, todos los días, todas las cosas son nuevas. Todos los días tengo algo nuevo por descubrir. Todos los días soy inocente otra vez más y no hay malicia en mí como para rechazar un consejo, como para no aceptar una oración, como para no dejar que una verdad bíblica se instale en mi corazón. ¿Notan la diferencia? Por eso dice la palabra que somos criaturas nuevas. Y dice la palabra que todos los días Dios tiene misericordias nuevas. Porque no podemos vivir del pasado, porque si tomamos el pasado como referencia, imagínense nada más que hubiera dicho Adán y Eva. Vivían en el paraíso. Y cuando pecaron, arrastraron consigo la maldición del trabajo, la maldición de la menstruación para las mujeres, la maldición del parto con dolor. Cuando vivían de vacaciones, cuando vivían fructíferos. Imagínense que hubieran vivido del pasado. Por eso Dios, desde adentro del Edén, mató un animal, derramó su sangre, borró su pasado para que pudieran salir libres a la tierra. Si no, nunca lo hubieran hecho, no hubieran podido. ¿Sí? Y eso es algo que entendieron siempre. Los mismos apóstoles no hubieran podido pasar de discípulos a apóstoles si hubieran puesto su vida, si hubieran puesto su mirada en el pecado. Imagínense que Pedro no hubiera podido perdonarse a sí mismo por no salir de su pecado de haber negado a Jesús 3 veces. Estaría colgado y con las tripas de fuera junto con Judas, ¿no? Y que dijeron, ¿sabes qué? He sido hecho una nueva criatura. Y de aquí para adelante no es borrón y cuenta nueva, es no tengo pasado, no tengo cuenta. Todos los días escribo un nuevo capítulo porque sí se puede. Porque sí se puede. ¿Sí? Porque cada vez que volteo hacia atrás me hago experto en mi vida pasada. Pero a mí ¿de qué me sirve tener una vida pasada con gran experiencia si mi hoy y mi mañana no tienen ningún tipo de gloria y menos la gloria de Dios? ¿Sí? Nosotros vivimos dependiendo de un Dios que no tiene tiempo y nosotros vivimos con un tiempo total, o sea, vivimos víctimas del cronos, vivimos hacia atrás, vivimos hacia hoy, vivimos hacia mañana y Dios dice, ¿de qué importa ayer? ¿Qué importa hoy? ¿Qué importa mañana? Lo que importa es que cada vez que vayas delante de mí vas a ser limpiado, vas a ser purificado, vas a ser hecho nuevo y con eso vas a tener todos los días resultados nuevos y gloriosos en tu vida. ¿Sí? Si yo vivo un matrimonio pensando en todo lo que me dijo y me hizo el otro, pues todos los días voy a ser experto en mi matrimonio. Yo he recibido montones de esposos y de esposas que vienen conmigo y no dicen, no, es que tú no sabes quién es mi esposo y mi esposa. No, le digo, pues es que el experto eres tú. ¿No? Yo te puedo contar del Dios que tengo y del Dios que todo lo puede y que todo lo perdona. Es que tú no sabes cómo me siento. No, ni tengo ganas. Porque todo lo que tú sientes y todo lo que tú piensas está basado en tu experiencia. No está basado en el que lo limpió y lo hizo todo nuevo. Dice en Isaías, aquel que tiene su fuerza su esperanza en el Señor, será levantado como las águilas, nuevas fuerzas tendrá, caminará y no se fatigará y correrá y no sé qué, y ya deshice la pobrecita, pero por ahí va. Caleb la va a poner bien en el video, ¿sí? Pero dice, todas nuestras fuerzas están en el Señor, entonces ¿de qué me sirve estar cansado? ¿No? El otro día me decía Rosario, René, yo no sé cómo le haces, es que pasa esto y no te agüitas, y pasa esto y no te agüitas. Le digo, es que si me voy al pasado,
pues no voy a llegar a ningún lado. Hemos pasado, en los pasados 8 meses que tenemos de iglesia, hemos pasado tantas cosas tan difíciles, ¿sí?, que ya me hubiera desanimado y ya hubiera dejado de ser pastor. Es más, ya hubiera dejado de ser su amigo. Y no por mí, porque ustedes son bien gachos conmigo. No, no es cierto. ¿Por qué te ríes? Tú sabes que eres bien gacho conmigo, ¿verdad? Ah, ok. No, ¿saben qué? A mí lo que me interesa es que Dios me dijo que yo iba a ser pastor y todos los días me sigue hablando cosas nuevas acerca de la iglesia. No contamos ovejas, contamos el crecimiento del corazón de las personas, y yo puedo decir, y soy testigo de que ustedes han crecido de una manera asombrosa, ¿sí? Porque creo lo que dice la palabra y siempre veo hacia mañana y veo hacia adelante. Y eso es lo que tengo que contagiarles a ustedes. En la clase de los miércoles, dejé de dar clase los miércoles. Ahora los alumnos son los que dan la clase de los miércoles. ¿Y cómo vamos? ¿Verdad que vamos muy bien, Rosario? ¿Verdad que vamos muy bien, Leti? Antes daba yo la clase de los jóvenes, ahora da Pablo las clases de los jóvenes. Y la verdad, me quedo asombrado porque aprendo mucho de las clases que Pablo da. Porque Pablo tiene una pasión por la palabra y todas las semanas tiene algo nuevo que dar y tiene un ejemplo nuevo que dar. Y me encanta porque tiene una manera un poquito repetitiva, pero eso es lo que necesitamos a veces, que nos lo vuelvan a decir y nos lo vuelvan a decir hasta que se nos quede grabado. Disfruto las clases de Pablo como pocos, ¿sí? Próximamente la clase de los lunes también va a cambiar de maestro. Y próximamente vamos a cambiar todo porque tenemos que funcionar, ¿sí? Así vivimos. ¿Me estás viendo porque tú quieres dar la clase de los lunes? Te pongo a dar la clase de los lunes, ¿no? ¿Ah, tú lo vas a dar? Eso es todo. Bueno, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, ustedes pueden decidir, pueden hacerse expertos en su propia vida, pueden hacerse expertos del tráfico de la ciudad y con eso tener la mejor excusa para nunca llegar o siempre llegar tarde. Pueden hacerse expertos de sus matrimonios, pueden hacerse expertos de sus hijos, ¿sí? A mí me encanta porque la gente dice, es que tú no sabes, tú no conoces, y yo les digo, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Los árboles allá afuera sufren de la misma contaminación que nosotros, sufren del maltrato de nosotros. De hecho, me quedé asombrado, esta semana muchos de ustedes vieron, en mi casa se instaló un megapanal de abejas, ¿no? Y la verdad, no tenía yo intención de quitarlo, pero estaba a la altura ahora sí que una altura muy alcanzable, y me daba más pendiente que llegara un muchacho y le diera una pedrada o algo. Entonces pues tuve que hablarles a los bomberos para que retiraran el panal de abejas, ¿no? Y llegaron y retiraron el panal de abejas, y fue muy triste porque tuvieron que matar a todas las abejas con agua con jabón y etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué fue lo interesante? Las pocas abejas que quedaron ya se volvieron a instalar y ya están haciendo un panal otra vez. Y ¿sabes qué? Es que no, ellos tienen un plan y tienen un propósito. Y aunque sean muchas o sean pocas, no van a dejar de dar fruto y no van a dejar de instalarse donde se tienen que instalar. A lo mejor es bajo su propio riesgo, ¿sí? Pero su propósito es dar vida a otras abejas, su propósito es generar miel, su propósito es vivir en comunidad, y eso es lo que están haciendo. Nuestro propósito es reflejar a Dios tanto como podamos, sin importar nuestras circunstancias, sin importar nuestro humor, sin importar las personas que están alrededor de nosotros. ¿Cómo demonios va a haber una persona que afecte mi espíritu tanto como para que yo no dé frutos? ¿Cómo para que yo no dé frutos? Afuera de mi casa hay un árbol de limas, muchos de ustedes lo conocen. Ese pobre árbol de limas, todas las mañanas pasa el camión de la basura y le da una zarandeadota. Los vecinos que tengo arriba están empeñados en acabar con el árbol y cada vez que pueden le dan una destazada y se la viven recortándole, pero a la mala de un lado y del otro. Y ese árbol de limas cada vez da más limas, es impresionante, siempre tiene frutas, siempre huele delicioso y siempre está verde y rebosante. Nadie puede contra su propósito, porque la naturaleza tiene sus ojos puestos en su función y su función es reflejar la gloria de Dios. Por eso dice aquí en la cita, fíjese, dice, por lo cual también Dios los entregó inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué quiere decir? Dios te dice, yo te puedo hacer nuevo, te puedo hacer brillante, te puedo hacer hermoso y atractivo todos los días de tu vida, o te dejo que tú des tus propios frutos. No es que te abandone, yo te dejo en el fruto de tu corazón. Y entonces
vas a poder hacer las cosas de acuerdo a como piensas, de acuerdo a como opinas, y entonces van a suceder las cosas como siempre han sucedido, ¿no? Y la gente dice, es que Dios me está castigando, ¿no? Estoy viendo un video que no terminaba el video, compré una película de este actor Kirk Cameron, que era la estrella juvenil de los 80s, que se convirtió en Cristo y ahora hizo un video, es una película de 2 horas y media, en donde él está explicando por qué los niños pobres de África, por qué hay tanta maldad en medio del mundo, por qué, y está respondiendo todas las preguntas que la gente que no lee la Biblia y que no conoce a Dios, sea así, le está diciendo, el único problema de la gente es que son expertos de sus propias vidas. Y una persona que es experto en su propia vida se detiene. El mejor ejemplo lo tenemos en la esposa de Lot, en la Biblia, ¿sí? La esposa de Lot era experta, fíjense nada más, Lot, su esposa y sus 2 hijas vivían en Sodoma, vivían rodeados del pecado. Ellos no pecaban, eran justos porque Dios mandó a 2 ángeles a rescatarlos, ¿sí? Pero ellos eran expertos, lejos de ser expertos en Dios, eran expertos en el pecado de sus vecinos. Entonces cuando iban saliendo, los ángeles decían, no volteen hacia atrás y no volteen hacia atrás. Lo único que no puedes hacer es voltear hacia atrás, el pasado no es importante. Y entonces la mujer de Lot se iba saboreando y decía, uy, Chonita que se la vivía poniéndole el cuerno a su marido, ahorita se está requemando. Y fulanita que era bien chismosa. Y entonces agarra y voltea hacia atrás, y cuando voltea hacia atrás se convierte en una estatua de sal. Prefirió disfrutar su pasado, que eso es lo que significa la sal, que ser liberada. ¿Y una estatua de sal puede o no puede avanzar? No puede avanzar. Esta película que les platico que estoy viendo se llama Unstoppable. No existe una palabra en español para eso, sería como indetenible, alguien que no se detiene. Y entonces dice, ¿sabes qué? Me da mucha pena los niños de África, y me da mucha pena las mujeres de la trata de personas en Grecia, y me da mucha pena, pero primero tengo que llenarme de Dios y primero tengo que avanzar tan rápido que mi inercia arrastre a otros y dé ejemplos para que otros vengan y me sigan, y ahora sí podamos, como cuerpo de Cristo, hacer algo, ¿no? El otro día veía un video de una mujer que está en la Ciudad de México, en el Zócalo, y todos los días se levanta y tiene un hábito de monja, y quiero entender que ni siquiera es monja, y todos los días se va a protestar en contra de la Iglesia Católica y de que los padres la violaron y de que le hicieron. Pero hablando mal de la Iglesia Católica, nadie va a poder lograr nada. Nadie va a poder lograr nada, ¿sí? Tendríamos que estar nosotros orando a favor de la Iglesia Católica y clamando por misericordia por ellos y pidiéndole y rogándole a Dios que les inspire el hambre por Él, para que ellos empiecen a leer la Biblia. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Para qué sirve una persona gritando ahí a mitad de la calle y llamando la atención? Nuestro trabajo es dejarnos transformar, ¿sí? Dejarnos transformar a un grado que la gente nos tenga que seguir irremediablemente. A mí me impacta mucho porque ya vamos a tener pronto alabanza en vivo, pero esta semana me platicaban Oscar y Dayana y me decían, nosotros veníamos aquí, no entendíamos a la alabanza, teníamos las hojitas y medio cantábamos, ¿no? Pero allá aprendimos de qué se trata la alabanza y cómo se manifiesta Dios en ella. Y lo que más disfruté el día de hoy fue ver a Oscar y a Dayana metidos en la alabanza, porque entienden en su corazón lo que hay aquí y estaban alabando a Dios de manera constante, y dije, wow, eso dan ganas. Y entonces me uní a ellos, y entonces ya éramos 3 los que estábamos, no sé los demás, pero yo los estaba viendo a ellos, ¿no? Y éramos 3 que estábamos realmente metidos en el corazón de Dios, tomando en cuenta cada una de las palabras de las canciones que cantábamos para dárselas a Él y disfrutándolas como si fueran el mejor de los dulces y el mejor de los postres y el más rico de los platillos, ¿sí? Pero si no lo hacemos de esa manera, si no nos atrevemos a caminar entendiendo que no tenemos un pasado, si no nos atrevemos a caminar entendiendo que todo lo bueno y todo lo malo fue borrado, porque todo fue hecho nuevo, ¿sí? Todo fue hecho nuevo en el Señor, y entonces dejaremos de ser sabios según nuestro entendimiento y según nuestro pasado, y empezaremos a ser sabios viendo hacia enfrente, ¿sí? Mucha gente se preocupa, y fíjense nada más, esto es un ejemplo de necedad.
¿Por qué la Biblia prohíbe que tengamos 2 esposas o 3 esposas si Salomón tuvo 1000 esposas y 700 concubinas? Y esa es una pregunta necia, ¿no? Porque nosotros en nuestro entendimiento no podemos con una, ¿verdad, Oscar? No podemos con una. Este era un hombre, antes que otra cosa, fíjense nada más que interesante, antes que dinero, antes que honra, antes que cualquier otra cosa, él pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Y en su sabiduría supo controlar a las 1700 y aún así le fue re mal. ¿Sí? Él buscó la sabiduría conforme a Dios y Dios le dio todo lo que necesitaba. ¿Sí? Él necesitaba multiplicar la estirpe de la sangre de la casa de David. Eso fue lo que le dieron, ¿no? Debe ser bien difícil, imagínense nada más platicar con 1700 esposas, ¿no? Cada cuando la ves a cada una, ¿no? De aquí a que le toque ya se le resolvió el problema, ya le volvió a salir otro, se le volvió a resolver, le volvió a salir otro y le volvió a salir otro, ¿no? Es más, donde dos se vieran feo, imagínense dentro de todas esas, ¿no? Y agarraran partido, qué cosa tan terrible, ¿no? Pero un hombre que amaba a Dios y amaba su sabiduría y sabía que antes que cualquier otra cosa él dependía del consejo de Dios. ¿Ustedes y yo dependemos del consejo de Dios? ¿Seguros? Porque por sus frutos van a ser reconocidos, mis estimados, igual que yo, ¿eh? Cada día tenemos que depender más del consejo de Dios, de lo que escuchamos en la intimidad con Él, de las personas que Dios usa para hablarnos y de las personas que están alrededor de nosotros, que nos son autoridad, porque ahí está la sabiduría de Dios para nosotros, ¿sí? Tenemos que dejar de ser expertos en nuestros problemas, tenemos que dejar de ser expertos de las cosas que vemos, tenemos que dejar de ser expertos de las cosas que nos dicen y tenemos que empezar a ser sabios, de acuerdo al corazón de Dios, para que nuestros frutos sean abundantes todos los días. ¿Les parece? Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Padre, antes que otra cosa, Señor, queremos poner delante de ti nuestro corazón y queremos pedirte perdón, Señor, por todas esas ocasiones en donde nos hemos atrevido a basarnos en lo que sabemos y a basarnos en lo que vemos, Señor, sin consultar primero, Señor, a tu corazón, sin consultar primeramente el orden y los medios que tú has puesto a nuestro favor, Señor, para que vivamos una vida gloriosa, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos dejado, Señor, el uso natural de muchas cosas, Señor, entendiéndonos a nosotros mismos como sabios, Señor, porque tenemos autoridad en algo, Padre. Sabemos que no podemos caminar en otra autoridad que no sea aquella que tú nos has dado, Padre. Sabemos que no podemos caminar, Señor, en ninguna otra sabiduría, Señor, que no sea la tuya, Señor, y la que lleve a la eternidad, Padre. Padre, permítenos tener unos ojos para la eternidad, para que todo lo que digamos, para que todo lo que hagamos, Señor, y todo lo que planeemos, Señor, tenga el objetivo de la eternidad, por tanto, tu plan, Señor. Padre, enséñanos a vivir en el Kairos, Señor, y no en el Cronos, Padre, para que podamos ver, Señor, que las cosas que hacemos no tienen tiempo, sino tienen, Señor, una permanencia, porque hacemos las cosas de acuerdo a tu estatura, Padre. Padre, llénanos de consejeros, Señor, llénanos de personas, Señor, que nos guíen, Señor, que nos hablen, Señor, que nos reprendan, Señor, que nos regañen, Señor, que nos instruyan, Señor, y que nos alienten, Señor, hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, líbranos, Padre, de estar pensando que tenemos que pasar por todos los problemas en alguna ocasión, Señor, y que podamos aprender de otros para podernos hacer sabios y evitar, Señor, el cometer los mismos errores que otros hicieron. Y por favor, no nos permita, Señor, cometer el mismo error 2 veces, ni 3, ni 4. Padre, estamos aquí para reflejarte, Padre. Y quisiéramos, Señor, entender, Señor, esa palabra que dice que vivir es Cristo, Señor, y morir es ganancia, Padre. Para que podamos ver con gran anhelo, Señor, el día que muramos, Señor, para tener la certeza de que te veremos a ti, Señor, y seremos arrebatados juntamente con todos aquellos que son santos, Señor, para ver, Señor, tu gloriosa obra el día que regreses a esta tierra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, para que hagas esta misma instrucción en todas las personas, Señor, que son parte de esta iglesia y que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Multiplica, Señor, esta enseñanza, multiplica, Señor, esta fe, Señor, multiplica, Señor, esta sabiduría que tú tienes, Señor, para que la instales en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.